Estamos entonces listos para la tercera parte de esta serie, de esta primera serie de causalidad como herramienta para la investigación clínica. Dios mediante, esta va a ser más corta que las otras dos. Tengo entendido que estas clases van más o menos de corrido este jueves, entonces ya deben estar cansados de oírme y además de este formato. Les recuerdo una vez más que las preguntas que tengan, las dudas que tengan, por favor me las envían por correo electrónico. Se los he enviado a cada uno de ustedes previamente, las sugerencias asimismo, porque ni ustedes ven las expresiones mías, ni yo veo las expresiones de ustedes. Y confiamos ambos, y magníficamente lo hacemos, en la buena disposición, voluntad y entusiasmo del doctor Pedro Zapacheco. Pero, ¿quién me dice quién? Las cosas van bien, pero de todas maneras, sugerencias para nuevos temas o sugerencias de abordaje o sugerencias de cambios, si es posible, de formato, son todas bienvenidas. Si no hay sugerencias y vamos bien, pues vamos bien, o sea, no es una obligación, pero otra vez insisto en que las puertas de este diálogo están abiertas y si esto no es una estructura horizontal de conversación entre ustedes y yo, acá no hay alumnos y maestros, acá hay una conversación horizontal transfiriendo conocimientos. Ustedes están en capacidad de transferir conocimientos para mí y yo estoy en capacidad de transferir conocimientos para ustedes, todo de una manera vertical. Habíamos dejado pendiente el tema pasado, las explicaciones y en el sentido que la medicina es una ciencia de la mirada, de cómo vemos nosotros y planteamos los problemas, es parte, un reflejo de nuestra realidad social, económica, histórica, política, cognitiva, educación y de todo en general. Voy a seguir un poquito con ese tema, que como dije, ojalá que sea la clase más breve que las otras dos. Ojalá por el bien de ustedes. Lo que ven a la izquierda es el cuadro que lo conocen, la lección de anatomía de Rembrandt, la lección de anatomía del profesor Nicolas Tulp. Y a la derecha ven un dibujo de Nicolas Tulp, que que es la primera representación gráfica de la espina bífida. Y es más, Nicolas Tulp fue el que le puso el nombre de espina bífida. El cuadro de la izquierda, por ejemplo, es interesante. Anatomistas han visto que lo que el doctor Tulp está sosteniendo con la pinza, si bien son los flexores común de la mano, parece que está insertado en el cóndilo lateral cuando debe de estar insertado en el cóndilo medio. El cadáver de un tal Andreas Andriensson, ahorcado por ladrón, el cadáver no está eviscerado. Era costumbre eliminar las vísceras, eviscerar los cadáveres para que pudieran mantenerse más tiempo en una condición tolerable para las clases de anatomía y para la representación de los pintores que inmortalizaban las, eh, las acciones de los eminentes holandeses de los años 1600. Este es un cuadro comisionado por el
conjunto de cirujanos de Ámsterdam, han habido otros cuadros similares de otros pintores, hay otro más de este Rembrandt, donde por primera vez se hace una representación pictórica de un cerebro humano. Lo vamos a tratar en la segunda parte, en la parte durante enero. Pero por ejemplo, entonces uno ve este cuadro y dice, bueno, ¿por qué no está eviscerado? Bueno, no está eviscerado quizás porque la disección fue inmediatamente post-mortem. O sea, al individuo lo bajaron del cadalso y lo llevaron a la mesa para que el doctor Tulp iniciara la disección y obviamente Rembrandt tomó unos bosquejos y terminó el cuadro en su casa. Pero hay otra manera de pensar esto, que la gente dice, bueno, no, quizás copió el cuadro, copió la gente y la lección de anatomía se hizo más tarde, pero no la representó en ese momento, porque lo que él quería representar era la presencia de los distintos cirujanos en el cuadro. Pero entonces uno va y dice, bueno, pero ¿qué pasa con el error anatómico que hizo ahí? Entonces algunos dicen, bueno, quizás lo que él hizo fue copiar el texto de una anatomía y lo hizo, invirtió la mano. Es decir, cualquier fenómeno que despierta la curiosidad de la gente inmediatamente tiene dos explicaciones y una es mejor que la otra. Sea el fenómeno de la interpretación de un cuadro, porque el cadáver no está eviscerado, porque se ha cometido ese pequeño error anatómico que es para los puristas de la anatomía andar reconociendo, habrá sido porque el cadáver vino enseguida, que es lo menos probable, o habrá sido porque él hizo una representación evocativa y no precisa de esta situación. El mensaje siempre es esto: tenemos dos explicaciones. La figura de la derecha está sacada de un libro que escribió Nicolas Tulp allá por 1684, casi 40 años después de la pintura. El libro, en realidad, que lo escribió antes, en la tercera o cuarta edición, incluye este dibujo de la espina bífida, y como Nicolas Tulp era amigo de este Rembrandt, entonces ahí existe la suposición que el dibujo en realidad no lo hizo el doctor Tulp. Fíjense estos detalles de la camisita levantada, de un collar, sino que tal vez lo hizo Rembrandt. O sea, tenemos otra vez dos explicaciones para cada cosa. La mejor en este caso es la que la hizo Rembrandt, porque está muy bien hecho, está muy bien dibujado y es poco probable que el cirujano haya sido tan exquisito con el lápiz. Pero ¿qué es lo que Tulp encuentra ahí? Él encuentra o describe y Rembrandt dibuja una enfermedad del tubo neural, una enfermedad que es bastante común. Acá en Nicaragua estará por 1 cada 600 nacidos vivos, en Estados Unidos 1 cada 1200, o sea, una prevalencia 50% menor, pero de todas maneras quizás por otras razones que no son necesariamente biológicas. Y esta patología del tubo neural es básicamente un cierre imperfecto de el tubo neural y que puede suceder en varios niveles. A la izquierda arriba ven a alguien que tiene una pequeña hernia cerebral cubierta por epitelio o por mucosa, no por epitelio, y es un encéfaloceles esfenoidal. Después siguen hacia la derecha un encéfaloceles frontal, después uno parietal, ahí con la línea
pasada sobre el centro, después uno occipital, después están teniendo defectos de cierres de tubo neural, que son lipomas, diastematomíelias, y el más común de todos, que es el mielomeningocele. O sea, es una patología común. Se ve mucho en China también, casi como en Nicaragua. Se ve en Tailandia, donde es muy frecuente el encéfalocele frontal. El niñito segundo de la izquierda con el encéfalocele frontal, yo lo operé en Rumania, atribuido en parte quizás por los problemas de contaminación ambiental en esa zona del país. Pero no importa, las patologías del tubo neural son frecuentes. Lo más importante es que se diagnostican casi a ojo de buen cubero, no hace falta ser un experto neurocirujano pediatra para reconocer. Ni siquiera hace falta tener el diploma de médico para conocer una patología de tubo neural. El más común, como les decía, es el mielomeningocele, que varía su presentación clínica de acuerdo a qué nivel o a qué grado, altura, esté colocada la lesión. Una lesión como la de la izquierda, de L5 a nivel L5S1, va a tener L5 funcional y sacra primera no funcional, subiendo L4 L5 y subiendo L3 L4 van a ser distintos los niveles de deficiencia que el niño tenga, deficiencia motora de los miembros inferiores, a veces asociado o no con hidrocefalia, siempre asociado con trastornos de control de los esfínteres, esfínter anal y el esfínter urinario, vesical. O sea, estamos ante una patología congénita altamente frecuente y evidente. Ninguno de nosotros sabe si alguno de nosotros es portador de diabetes tipo 2 porque no hay ninguna evidencia clínica en ustedes. No hay una evidencia clínica en mí, tal vez alguno de nosotros sí lo seamos. No hay ninguna evidencia clínica de una insuficiencia cardíaca incipiente, pero no hay manera de evitar el descubrimiento o el fenómeno de una espina bífida. ¿Y dónde está? ¿Cuándo pasa este problema? Si se fijan ahí en cualquiera de las tres imágenes, ven que hay un surco en el centro y hay dos paredes rojas o intensamente rosadas que están abiertas en el surco, casi como una salchicha partida por la mitad. Y eso es específicamente lo que sucede. Cuando tenemos 15 días de vida, somos esa plaquita neural que es azul, se parte en el medio, hay un nódulo primitivo y hay una hendidura primitiva, empieza a haber una proliferación arriba de la hendidura, el cuerpo nuestro va tomando in útero una forma más cilíndrica y empieza la fusión. Cuando todavía éramos 3 milímetros, empieza la fusión de las paredes de esa hendidura cilíndrica y la fusión se completa, y una vez que está completa tenemos el embrión, día 25, 4 milímetros, prácticamente con la estructura básica formada, énfasis en estructura básica. Más adelante las vesículas telencefálicas formarán el cerebro, donde dice brain, y
las más distales la médula espinal. Para el día 28 ya está solucionado, ya estamos formados o ya estuvimos formados, y mucho antes todavía, para el día 15 es cuando se empieza el cierre, o sea, cuando apenas nuestras madres sabían que nosotros estábamos en camino, ya había empezado el cierre de de los pliegues del tubo neural. Entonces, ¿cómo empezó a preocuparse esta gente? ¿Cómo hacemos para controlar esta situación? En un momento en Inglaterra era 1 cada 600, 800, en Estados Unidos también. Y poco a poco se empezó a buscar maneras de impedir el nacimiento, de controlar este nacimiento. Con los descubrimientos clínicos que vamos a conversar un poquito más adelante, se levanta esta idea central, que es correcta en muchos aspectos, que la ingesta adecuada de ácido fólico es lo que permite el cierre, y es un factor que no sabemos cómo, pero la presencia de ácido fólico favorece el cierre del tubo neural. Se pone una fortificación de ácido fólico, como dice, implementado en enero de 1998. Se implementa la recomendación que las mujeres, antes de embarazarse, deben de empezar a tomar ácido fólico 400 microgramos por día. Se fijan muchos de los cereales, no me he fijado en Nicaragua, pero acá sí, y estoy seguro que es una transferencia de un lado a otro. Muchos de los cereales tienen ácido fólico ya incorporado. Y aquella gente también empieza a tomar más ácido fólico en pastillas, o de las maneras que empiezan a tomar medicina que ayuda con el ácido fólico. La señora de Guatemala, que está a la imagen de la derecha, ilustra uno de los artículos interesantes sobre este tema, en el cual se vio que en Guatemala, como no había la costumbre, como no hay tampoco ácido fólico, de andar tomando ácido fólico, yo estoy seguro que ninguna de ustedes de las que son mamás, estaban tomando ácido fólico antes de la feliz espera. Pero bueno, eso me lo dirán o me lo negarán de acuerdo a si lo que digo es cierto o no. Pero entonces en Guatemala, donde la incidencia era bien alta, sigue siendo alta, dijeron, bueno, vamos a poner ácido fólico en la harina con la que las señoras preparan la tortilla. Y digo señoras porque todavía estamos con ese esquema cuasi feudal. Y la incidencia no bajaba. Entonces se investigó, y hubo dos explicaciones, una de Goldie y otra de Grassi. En este caso privó la de Goldie, y la de Goldie se encontró que el maíz guatemalteco está contaminado por un hongo, la fumicina, que es inocuo para el humano, o sea, lo podemos comer y tomar sin ninguna infección subyacente, pero sin embargo altera el metabolismo del ácido fólico. Entonces se propuso la nixtamalización, que significa o que representa lavar el maíz con lejía para eliminar la presencia del hongo. El problema sanitario causal de la espina bífida quedó enfocado a solucionemos el problema
del ácido fólico. Quedó enfocado en el ácido fólico. Ha habido, acá sobre todo en Estados Unidos, un gran descenso, que se fueron casi a 1.200, uno cada 1.200 nacidos vivos, pero ese descenso también puede explicarse por la legalización del aborto terapéutico, o del aborto en este general. Cuando yo tenía la práctica, cuando yo practicaba, era médico de bisturí diario, era común, más o menos común, que tuviéramos entrevistas con padres, digo porque lo hacíamos con el jefe de la terapia intensiva neonatal, padres que se habían diagnosticado a los pocos meses de vida del niño, antes del primer trimestre, cuando el aborto todavía es legalizado, diagnosticado en la presencia de un mielomeningocele o un lipomeningocele o cualquier enfermedad de tubo neural, y entonces nosotros teníamos que presentarles las distintas alternativas de vida del niño, y era interesante. Había parejas que uno sabía intuitivamente que los iba a ver en 6 meses después, cuando el niño naciera, y había parejas que uno ya sentía de entrada que el niño no iba a nacer. Pero no importa, esa es otra discusión. Muchas veces se le hace esta pregunta: ¿tomaba usted ácido fólico? Sí, tomaba ácido fólico. O no sabía, o lo empecé tarde. Pero voy a esto. Cuando se ve la disminución y la reducción en Estados Unidos de los casos de espina bífida o de enfermedades de tubo neural, se atribuye que es el ácido fólico, pero sin embargo la posibilidad potencial de un aborto terapéutico o de un aborto, porque digo terapéutico, no sé, es lo que siempre confunde. O sea, tenemos las dos explicaciones o las dos cosas juntas. Pero, como les dije, hay ácido fólico en los cereales, aunque no en volumen suficiente o en concentración suficiente. Hay la recomendación del ácido fólico, y cualquier persona que diga cómo hacemos para solucionar el problema de la alta incidencia de problemas de tubo neural en muchos países, decimos, bueno, hagamos una fortificación de la dieta con ácido fólico. En el proceso de buscar causas, y los tengo escritas en inglés porque para enfatizar el origen de estas distintas alternativas, de las distintas asociaciones, y la edad es pequeña, la paridad del número de niños en pequeño riesgo después de 3 o más, obesidad con el índice de masa corporal más de 29 dobla el riesgo, influenza en el primer trimestre, que esto parece gracioso, bañarse en bañera, o sea, en vez de ducha, medicina anticonvulsiva, sobre todo el ácido valproico, tomar té, ocupación de ambos padres como soldador, dentista, enfermera, pintor, agricultor. El alcohol y las drogas no alteran el riesgo, o sea, alcoholismo y consumición de cocaína no lo inciden. Y ese socioeconomic status es debatible. O sea, que en el momento de pensar cuáles son las causas de los problemas del ácido fólico, ustedes ven que la concentración son en los hábitos personales. Y Fleck decía, en el pensamiento colectivo, que la creación de asociaciones causales es una práctica social que depende del fenómeno observado, el observador y el caudal de conocimiento en la sociedad en esa época. Apliquen estas 3 reglas para el caso Semmelweis, y lo hemos discutido. Y también se aplica a esta acá. Tenemos el fenómeno observado, que es
la enfermedad de tubo neural, que lo diagnostica cualquiera, el observador, que somos nosotros, y el caudal de conocimiento. Y nos enfocamos en paridad, obesidad, ocupación de los padres. Y hay ciertos temas que uno se olvida, como por ejemplo esa línea marcada con la flecha azul que categóricamente dice y muestra que los países de África, Oceanía, Asia y Sudamérica tienen y sin Oceanía, África, Asia, Sudamérica, tienen una alta incidencia de enfermedades de tubo neural, de espina bífida. Mientras que los países europeos y de América del Norte están del lado izquierdo de la línea divisoria. O sea, hay una asociación con un fenómeno social que va más allá de la presencia o no específica de ácido fólico. Quizás sea ácido fólico, como diría Goldie, pero quizás no sea ácido fólico, como diría Grassi. Fíjense, ahí en los años 40, 45 específicamente, 44 específicamente, los aliados, los ingleses y los norteamericanos, intentaron tomar los puentes que unían Holanda con Alemania y de esa manera asegurar la invasión de Alemania y llevar la Segunda Guerra Mundial a más rápido final. Los rusos ya venían avanzando desde el este y una fuerte ofensiva desde el oeste iba quizás forzar a la rendición alemana. El lanzamiento de los paracaidistas en los puentes fue exitoso en un principio, después falló más. Los alemanes repelieron ese ataque, pero durante ese tiempo en que parecía que los aliados iban ganando, los holandeses se volcaron a la calle y los recibieron justamente como liberadores y grandes alegrías. Y cuando se dio vuelta la tortilla, los alemanes se vengaron de los holandeses con la imposición de una estrictísima dieta que redujo la ingesta de las calorías de tal manera que se llama la hambruna holandesa del año 44-45. Pasados 20 años, muchos de los varones tuvieron que ir al servicio militar y además que ya había acabada la guerra pocos meses más tarde, ya había en el país un sistema de catastro epidemiológico funcionando y adecuado. Entonces pudieron ver que niños que habían sufrido la hambruna, de acuerdo a la edad, tenían distintas manifestaciones clínicas, cognitivas. Niños que la hambruna los había atacado cuando todavía eran fetos o placas neurales, como las que mostré en esa peliculita de recién, y tenían otra serie de manifestaciones. O sea, hubo un volumen de conocimiento empírico sobre los efectos de la malnutrición en la población que es realmente abundante y bien preciso. Y lo que se ve es el rectángulo, es la barra más alta, es aumento de espina bífida en aquellos que padecieron la enfermedad, padecieron la hambruna en el primer mes intraútero. Recientemente, con una entusiasta y brillante estudiante de la UCLA, todavía no está en medicina, estudia neurociencia, hicimos una pequeña estimación de la frecuencia y la prevalencia de enfermedades de tubo neural con los guarismos de
respeto de derechos humanos, libertad de prensa, guarismos de las libertades civiles. Entonces, como ven, ahí se ve claramente que la mayor libertad civil, menor incidencia de enfermedades de tubo neural. Claro que es una asociación despareja, una asociación que uno no puede decir por esa sola razón. También presencia de este aborto, como dije, influencias religiosas, influencias sociales, en fin, hay una cantidad. Yo no estoy diciendo que la abolición o la supresión de una cantidad de derechos civiles necesariamente se correlaciona con aumento de la prevalencia e incidencia de enfermedades de tubo neural. Con lo que estoy diciendo es que en el pensamiento colectivo ponemos y buscamos las razones y las causas de acuerdo a los prejuicios del observador. Tenemos el enfoque en el ácido fólico. No digo que ninguna de las tres alternativas que están ahí puestas, graficadas, sean las absolutamente certeras, pero sí digo que han sido ignoradas en el análisis. Muy bien. No tiene relación con con el respeto de las libertades civiles. Perfecto. Bueno, muy bien, pero ¿qué otra explicación me da? No hay relación con libertades civiles. ¿Será que la falta de libertades civiles significa menos caminos, o peores caminos, o peor distribución de ácido fólico? ¿O será que la distribución de ácido fólico está en manos de unas pocas manos, independientemente de las libertades civiles o no, y estos no lo usan para otra cosa? No sé. Hay una cantidad de investigaciones que se pueden hacer buscando la causa de un fenómeno sin necesariamente aceptar el dicho común de lo que pasa con ese fenómeno. No lo he investigado, pero yo he tenido en mi larga carrera acá en la UCLA, una vez operé a una niña con espina bífida, mielomeningocele, y 20 años después operé a la hija de esa niña, también con mielomeningocele. Claro que le pregunté tímidamente: señora, ¿usted tomó ácido fólico? Y dice: claro que sí, si yo sabía, si yo había tenido esto, hice todo para prevenir que mis hijos también lo tuvieran. Habrá sido por una causa genética. Pero lo interesante de esto es que el fenómeno de la causalidad que debe de incitar la investigación clínica en ustedes y en los que se le interesa la investigación clínica no es el caso común donde va toda la gente, es el otro caso. Lo interesante de por qué ganaron los National la serie mundial de este béisbol, no sé si había algún nicaragüense en el equipo de los Nationals, es más interesante saber por qué perdieron los Astros, ¿no? O por qué quedaron los Dodgers en este camino, cuál fue el factor externo a lo obvio, ¿no? Y eso va todo de acuerdo a donde ponemos nuestra mirada, a donde el observador pone su mirada, y el observador, que son ustedes, los observadores de los fenómenos clínicos, deciden dónde poner su mirada de acuerdo a su propia circunstancia ambiental e individual. Lo mismo sucede con el mapa de arriba, es una representación gráfica de la malnutrición en los distintos países. Ahí ve Estados Unidos, México, está bastante escuálido, aunque es sobre malnutrición, y ven a la derecha África inflada, la parte de Asia inflada, Europa completamente adelgazada.
Y el mapa de abajo son los trabajos de producción científica, los trabajos de las monografías científicas, digamos. Y como ven, es casi una cosa inversa, ¿no? Es decir, Europa y Estados Unidos, que tienen un bajo índice de malnutrición, tienen un alto índice de publicaciones científicas, y fíjense África, de ser visible en el cuadro de arriba o en el dibujo de arriba, es prácticamente una línea rosada en el de abajo. Y hay mucha evidencia de eso, de que eso se debe a una transformación estructural del cerebro. No es solamente una cosa metafísica, sino que es una cosa física. Arriba a la derecha está el trabajo de Benítez Briviesca en México, un gran trabajo donde él muestra que los niños desnutridos tienen alteraciones en la densidad de los botones de las dendritas, esos botones que permiten una mejor comunicación entre las neuronas, porque multiplica el nivel de comunicación entre las distintas estructuras cerebrales. Y esto es algo que se pudo hacer en México, porque en México las autopsias en los hospitales son más comunes, o eran más comunes por lo menos en ese tiempo, también lo eran cuando yo estuve ahí, y el director del hospital decía, si uno se muere en el hospital le hacen autopsia, si sea el director, y había un registro de la clase social de los pacientes, porque de acuerdo a ese registro pagaban o no la atención. Igual el gráfico desde abajo. A lo que voy es que tenemos la evidencia que la malnutrición causa un problema estructural en el cerebro que tiene una repercusión social, intelectual y económica, y sin embargo se elige ignorar eso, y cuando se habla y se dice enviemos comida a los niños del mundo, lo hacen con la imagen de la televisión de un niño desnutrido mirando con los ojos tristes. Pero si uno haría quizás una propaganda diciendo, no, vamos a tener niños disminuidos intelectualmente, que como adultos no van a poder vivir su potencial en pleno, o desarrollar algún hipotético potencial, y eso va a atrasar a sus países, eso no se dice. La causa del retraso intelectual, del retraso científico de muchos de nuestros países, se lo busca en el gobierno, en la naturaleza, en la genética, es decir, todavía la búsqueda de la causa no está dirigida e implicada a un fenómeno biológico. Y lo mismo pasa con acá en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay contaminación de plomo, en el agua de plomo, y el aumento del nivel de plomo en la sangre por contaminación del agua a través de las cañerías que no se han reemplazado por centenares, por muchos años, y lo han reemplazado con mala calidad, provoca disminución de la concentración de las neuronas en esas áreas rojas y amarillas, que son las áreas de la decisión moral, y no sorpresivamente hay una asociación del nivel de sangre prenatal con los arrestos criminales en la adultez. Todos estos son artículos publicados en revistas médicas, no son artículos que saco de una publicación del Partido Comunista de donde fuera. Pero la observación, el buscar la causalidad, o sea, yo, por mis propios prejuicios, busco las causalidades de muchos de los problemas en las razones biológicas cerebrales. Y por ahí estoy equivocado, pero la propongo como primera o como segunda
explicación, cuál es la inferencia de la mejor explicación. Quizás el aumento de delincuencia en ciertas poblaciones se deben a otros factores confluyentes relacionados indirectamente con la mala calidad de la tubería. Pero dame esos otros factores, ayúdame a buscar esos otros factores. Y el proceso de búsqueda no es un proceso de la causa al efecto, es una flecha, es más bien un camino sinuoso. Digo esto brevemente. El ácido fólico, la suposición que el ácido fólico tenía alguna razón en el cierre del tubo neural es porque se empezó a dar a una sustancia que se me escapa el nombre ahora, que es una sustancia que inhibía el ácido fólico y se la daba como abortivo farmacológico a las señoras o a las señoritas. Y se vio que algunos de los fetos que abortaban tenían espina bífida. Entonces decían, la inhibición del ácido fólico provoca espina bífida. Y eso es un error en el caso porque como vieron, el tubo ya está cerrado a los 15 días, cuando la persona no sabe que está embarazada. 15 días, todavía está dentro de su tiempo de reportar que tiene un atraso menstrual. O sea, pero la observación primigenia, les damos inhibidores de ácido fólico y eso se ve que los fetos que abortan, algunos, no todos, tienen espina bífida, ergo, dar ácido fólico va a prevenir espina bífida. Como ven, se arrancó de una premisa completamente falsa y se sigue con eso, que concluyó en la disminución sustantiva. Y por favor, aquellos que están por embarazarse, tomen ácido fólico. Bendito el día que el gobierno decide suplementar la comida de la población con ácido fólico. Háganlo, hay que hacerlo. Pero como investigadores en potencia, lo que es interesante es quiénes son aquellos que aún teniendo ácido fólico tuvieron espina bífida. Y el corolario de esta sobre ácido fólico, y le voy a decir también la de la clorpromacina, es que iniciando la investigación de la causa, pateando la pelota, moviendo la cancha, moviendo el carro, se empiezan a andar cosas y luego uno termina en quién sabe dónde, pero se hubo un avance en el trabajo clínico y en el conocimiento. El caso de la clorpromacina lo mencionamos creo que en clases pasadas con Henri Laborit. Laborit quería darle antihistamínicos a los pacientes posquirúrgicos para disminuir el shock hipovolémico, con una teoría que es falsa. O sea, ya se vio que la histamina no tiene nada que ver con él. Le dio eso y empezó a ver que los pacientes estaban más tranquilos y calmos. Entonces, a través de una serie de procesos se terminó la clorpromacina. Se pensó que la clorpromacina era un inhibidor de la dopamina y se pensó que tratando de dar inhibidores de dopamina podía tranquilizarse a la gente. Error, segundo error. O sea, una cantidad de premisas falsas llevaron a un avance importante que es el de la clorpromacina, por las razones equivocadas. Empezando de una serie de premisas falsas, se llegó a sugerir que el ácido fólico podía tener un valor, un juego en el desarrollo del tubo neural, que lo debe de tener porque el ácido fólico es un inhibidor de la duplicación del ADN y no hay mayor explosión de ácido desoxirribonucleico en el cuerpo y en la vida que en los primeros meses de vida intrauterina, cuando estamos creciendo.
A lo que voy, otra vez como esto, en esto, que la estructura de investigación de las causas nunca está o nunca es pura. Empieza mirando desde abajo, no se ordena desde arriba. Uno cree que va viendo bien por los caminos y termina en otro lado, pero va avanzando. Y como dice Fleck, hay una circunstancia, Fleck y Kuhn también, ¿no? Indirectamente como discípulo de este Fleck, hay circunstancias que obligan a que uno admita que son sus propios prejuicios los que sugieren las preguntas y sugieren el camino para responder las preguntas. Y así todo, la búsqueda de las causas de los problemas, aún sabiendo que va a ser difícil, aún sabiendo que es una piedra filosofal, es una utopía, es una quimera, la búsqueda de las causas de los problemas es la esencia de la medicina y es la esencia de los avances y de que tengamos el estilo de vida que todos tenemos hasta ahora. Porque para actuar, después de todo, hace falta localizar. Y para localizar hace falta encontrar. Y para encontrar algo hace falta buscarlo. Lo que hemos querido dar con estas 3 clases es decir, celebramos esta búsqueda, háganlo consciente que es imperfecta, que tiene sus bemoles, háganlo sabiendo que van a articular las preguntas de acuerdo a sus circunstancias sociales, pero háganlo también sabiendo que el final va a ser una mejoría de nuestro entendimiento de la vida humana y de la manera en que tratamos a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Tengo pensado para la próxima serie y para la próxima semana hablar el valor de la epidemiología como factor que influya en la causalidad. Hasta pronto, muchas gracias y Dios los bendiga.